transmite en 92.3 FM. Extra Radio. Una emisora del Grupo Extra. No existe una sola verdad. Hay muchos puntos de vista. Y ellos los exponen todos. En Extra Radio comienza En Contexto. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a En Contexto, lunes 18 de noviembre. Luis Diego, abrimos una nueva etapa en Grupo Extra a partir del día de hoy. Muy emocionados por todos los cambios y renovaciones que vienen, todo el proyecto de Grupo Extra que se inaugura y se transforma y avanza a partir de hoy. Les damos la bienvenida y también invitarlos para que ustedes pasen a ver todo lo nuevo que ofrecemos a partir de hoy pasen como adelante. Grupo a través de Canal 42 y nosotros, bueno, también somos parte de este gran grupo con algunos cambios. Sin embargo, ya nosotros tenemos 3 meses al aire. Buenos días, Luis Diego, ¿cómo está? Buenos días, Rita, y buenos días a todos nuestros oyentes a través de 92.3 FM. Hoy con la novedad, bueno, a partir del día de hoy, como lo decía Rita, nuestro grupo Extra, al que pertenece Extra Radio, está haciendo el relanzamiento de todas las plataformas como tal. En radio habíamos iniciado ya este camino hace 3 meses. Hoy la edición impresa de Diario Extra es completamente distinta y renovada. El sitio web se había lanzado hace aproximadamente un mes. Y en televisión, y en digital, que se están lanzando también todos los sitios que pueden pasar a verlos con nuestros compañeros de digital que hacen un trabajo encomiable. Y la otra cosa es que en televisión, pues también se van a lanzar algunos formatos, algunos programas. Hay cambios en la parrilla de programación de televisión, lo que implica que también algunos productos de radio, algunos de los programas van a dejar de aparecer por la televisión. Entonces, por ejemplo, En Contexto, que estamos saliendo ahora de 10 de la mañana a 12 mediodía, ya no estamos saliendo por Extra TV 42 en señal abierta, pero seguimos saliendo en 92.3 FM, salimos en 42.2 de televisión abierta. Por si lo sintonizaban antes por 42.1, ahora lo pueden sintonizar por 42.2. Y seguimos, por supuesto, en nuestro sitio web extraradiocr.com. Y así con algunos de los otros programas de la parrilla de Extra Radio que salían por 42.1, Extra TV 42, ahora saldrán solamente por 42.2. Y en Extra TV se vienen una cantidad de novedades de las que ya hablaremos más adelante. Sí, Luis Diego, y siempre invitarlos a que se conecten con nosotros y que nos hagan llegar sus preguntas. Hoy, bueno, tenemos un tema interesante que tiene que ver con el lanzamiento del informe del Estado de la Nación, específicamente en el tema de seguridad. Les vamos a ampliar sobre los hallazgos y sobre lo que encontraron los expertos del diagnóstico del país y cómo estamos en materia de seguridad, que ya sabemos que tenemos bastantes retos. Hemos pasado por una crisis también de inseguridad durante este año. Sin embargo, también desde mucho antes viene agravándose la situación. Vamos a conversar sobre esto e invitarlos a que al 7003-1234, al 7003-1234, ustedes nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas o sus preguntas respecto a lo que vamos a conversar. Vamos de una vez a nuestro fondo. Quedarnos en la superficie no basta. Ahora profundicemos el análisis y la discusión de lo importante para encontrar respuestas. Vamos a fondo. El capítulo sobre seguridad ciudadana y violencia homicida del informe Estado de la Nación 2024, que se acaba de publicar, analiza uno de los temas más críticos para Costa Rica: el creciente impacto de la inseguridad y la violencia en el país. Enfocado especialmente en el aumento de los homicidios, este capítulo ofrece un diagnóstico profundo sobre los factores estructurales, institucionales y facilitadores que contribuyen a esta problemática, así como las respuestas del Estado y las estrategias de prevención implementadas.
Hoy ponemos en contexto, vamos a fondo con el tema de Estado de la Nación, capítulo 6, Seguridad Ciudadana y Violencia Homicida. Doña Evelyn Villarreal nos acompaña vía Zoom, coordinadora del capítulo sobre seguridad del Estado de la Nación, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por acompañarnos. Doña Evelyn. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Es un gusto estar aquí. Muchas felicidades por el relanzamiento de todo el Grupo Extra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Doña Evelyn, dicen que el capítulo 6 es uno de los más jugosos, si podríamos decirlo así, de lo que viene en este informe del Estado de la Nación. ¿Qué podría decirnos? ¿Cómo empezar a introducir este tema tan importante y pertinente en este momento también para el país, la seguridad? Bueno, el Estado de la Nación todos los años trata de escoger un tema especial para su informe relacionado con la coyuntura, con qué es lo que, con dónde nos está apretando más el zapato, ¿verdad? Claro. Ese tema este año fue el de seguridad ciudadana. Esto implica tener un capítulo especial sobre el tema, pero además de eso, en cada uno de los capítulos tradicionales del informe, en el social, en el económico, el político, también hay apartados especiales sobre seguridad, porque es un tema transversal para todo el informe 2024. Este fue un tema, como ustedes saben, los temas del informe del Estado de la Nación se eligen también de manera participativa en un proceso de consulta, y bueno, no es de extrañar, ¿verdad?, que el tema de seguridad ciudadana haya salido como uno de los que más le preocupaban a las personas, y pues decidimos entrarle, digamos, a investigar qué había pasado, por qué estamos hoy en día en esta crisis de violencia homicida. Sobre todo, la crisis de inseguridad tiene que ver con el indicador de violencia homicida, ¿verdad? Uh-huh. Esto es muy importante, ese es el que se nos está disparando, el indicador de muertes, de homicidios. Entonces, pues queremos en este capítulo entender qué fue lo que pasó para que se nos disparara en los últimos años. Y además, una cosa muy importante es que este capítulo tiene un componente propositivo. Entonces, más allá de explicar qué nos está pasando, es también aportar a la discusión sobre qué se debería de hacer para detener, por lo menos contener un poco esta violencia, y bueno, y ojalá revertirla a los niveles que teníamos antes. Claro. ¿Qué es lo principal, el hallazgo principal? Bueno, yo entiendo que este capítulo va dividido en diferentes secciones. Sé que al inicio habla un poco más de la parte estadística, en la segunda parte o segunda sección un poco de los principales factores de la inseguridad ciudadana, pero ¿cómo podemos traducírselo a la gente para entender ese diagnóstico o esa radiografía del país en tema de seguridad? Bueno, si quiere, empezamos por la parte del diagnóstico, de cómo estamos, ¿verdad?, en el tema de homicidios. Y aquí hay dos hallazgos muy importantes. Uno es que, bueno, claramente aumentó, eso no es una noticia, ¿verdad? Todos sabemos, tenemos una tasa récord de homicidios. El año pasado tuvimos 906 homicidios al año. Esto nos pone, imagínense ustedes que este deterioro nos pone en el tercer lugar de la peor tasa de violencia homicida en Centroamérica, que ya de por sí es una región bien violenta, ¿verdad? Estamos solamente por debajo de Honduras y de Belice. Entonces, fue un aumento muy, muy importante para Costa Rica y para los niveles históricos que teníamos de menos de 10 homicidios al inicio de este siglo. Pero además del aumento en el número, también la composición de los homicidios cambió de manera muy importante, porque ahora el 70% de estos casos está ligado a ajuste de cuentas o venganza, que son las muertes que tienen que ver con crimen organizado fundamentalmente. No solo es eso, quiero aclarar, ¿verdad?, porque a veces decimos crimen organizado como una gran
bolsa, ¿verdad? Pero ahí hay muy diversas tipos, ¿verdad? de muertes. Pero la mayoría y este pico que estamos sufriendo ahora tiene que ver con el aumento del crimen organizado. Y en tercer lugar, en la parte de diagnóstico, un hallazgo bien importante que hay que subrayar es que todavía está concentrado territorialmente este problema. No es que todo el país está bajo el mismo, digamos, la misma inseguridad y la misma tasa de homicidios. Este problema se concentra fundamentalmente en las costas y en el centro, en los cantones del centro de San José. Después de la pandemia aumentó un poco más la concentración de homicidios en Guanacaste. Por ejemplo, Santa Cruz pasó a ser un cantón de alta violencia homicida. Pero siempre están como la parte de la zona atlántica, la parte del Pacífico Sur, el centro de San José, y ahora se deterioró también algunos cantones de Guanacaste. Esto quiere decir que hay cerca de 11, 12 cantones, si lo queremos ver por distritos, son como 27 distritos de altísimas tasas de homicidios, pero no es un problema generalizado. Y esto es súper importante para el tema de la reacción y la respuesta, a dónde se tiene que concentrar territorialmente. Ok. Esto, bueno, es bastante fuerte, digamos, verlo de esta manera, decir que ocupamos el tercer lugar si lo vemos en Centroamérica, y estar acostumbrados a que por años más bien fuimos como esa excepción. Creo que nos pone no solamente la función que hacen ustedes como el diagnóstico, sino una parte importante que es lo que viene. Y un punto de partida para que la solución o los problemas o las propuestas políticas públicas se generen a partir de estos detalles. Respecto a los factores sociales, de cómo está asociado esta violencia en la sociedad costarricense, entiendo que también es parte de los puntos que aborda este capítulo. ¿Qué hallazgos o qué conclusiones son las que tienen o a las que se llegan? Claro, este problema de la violencia homicida tiene muchas causas, por supuesto, no se puede solamente decir hay una única razón, ¿verdad? Tiene múltiples fenómenos que lo están atizando. Uno de esos es lo que llamamos los factores estructurales, que tienen que ver con las condiciones sociales que van creando como un caldo de cultivo para la criminalidad, ¿verdad? Piensen que el crimen organizado es como una empresa. Para establecerse en cierto lugar necesita algunas condiciones que le permitan operar, ¿verdad? Si fuera en términos empresariales. Entonces, estas condiciones sociales, y bueno, aquí detrás de esto hay un estudio muy serio, estadístico, que se hizo, este está en el capítulo 2 del Estado de la Nación, y lo que encontramos es que hay unos patrones, ¿verdad? En estos cantones con altísimas tasas de homicidios hay mayor desempleo, ¿verdad? El empleo es una variable fundamental en estas condiciones estructurales, pero también hay mayor cantidad de hogares en hacinamiento o en asentamientos informales, ¿verdad? O sea, la calidad de la vivienda, digamos, estamos hablando ahí de la calidad de la vivienda. Una población joven, estos lugares tienen una mayoría de población joven entre 5 y 24 años. También tienen características como baja aseguramiento con la Caja Costarricense de Seguro Social, menor desarrollo humano en el índice cantonal de desarrollo humano. Entonces, lo que vemos es como le digo, una serie de condiciones que hacen a esos territorios, a esos lugares con mayor violencia homicida todavía más vulnerables. Entonces, ¿qué pasa con un enorme desempleo y con una gran población joven? Bueno, esos son los primeros candidatos, digamos, a engrosar las bandas de crimen organizado,
por falta de otras oportunidades. Claro. Esto está entonces muy relacionado a los cantones con desempleo, las zonas donde hay mayor desempleo, donde hay una más fuerte inseguridad. Desempleo y hogares en asentamientos informales son de las dos variables más fuertes, de las dos condiciones que nos salieron más fuerte asociadas a los cantones de mayor homicidio y también la concentración de población joven. Uh-huh. Okay. Que esto tiene que ver con una estadística que no dije al principio, pero de estas personas que están muriendo, las víctimas de esta crisis de violencia homicida son mayoritariamente hombres, ¿verdad? Hombres jóvenes entre 17 y 35 años son la mayor cantidad de estas víctimas. Uh-huh. Ok, hay una, también a lo largo del capítulo entiendo, hay una sección de buenas prácticas para enfrentar la violencia homicida, dice relacionada con el crimen organizado. ¿Nos puede ampliar sobre estas buenas prácticas a las que llegan o se debaten en este informe? Claro, hicimos una búsqueda muy exhaustiva de literatura, de experiencias internacionales y nacionales también, porque también tenemos buenas prácticas acá en Costa Rica, para saber qué estaba funcionando. O sea, qué les ha funcionado a los países o a los lugares donde han logrado bajar significativamente su tasa de homicidios, qué han hecho, ¿verdad? Para saber, no inventar el agua tibia, ¿verdad? Sino que saber por dónde empezar, qué ha resultado efectivo. En términos de prácticas nacionales, tenemos 3 sobre todo que se pudieron evaluar y valorar muy positivamente, como son los centros cívicos de paz, ¿verdad? Que es todos, no sé si los conocen, son como lugares, centros comunitarios, donde se hace educación por la paz, se hace una cultura de resolución alterna de conflictos. Además son lugares seguros para la juventud de ese lugar. Está también la estrategia Sembremos Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública, que es una estrategia que trata de unir a todos los sectores en un territorio específico y hacer acciones coordinadas, ¿verdad? De manera intersectorial y con mucha participación de la comunidad. Están también las iniciativas del OIJ o de la Fuerza Pública en conjunto cuando intervienen ciertos lugares, ¿verdad? Cuando van y están por 2 semanas en mega operativos, les llamaban, ¿verdad? Esos también tuvieron buenos indicadores de resultados. ¿Cuál es tal vez ahí el punto débil de estas buenas prácticas nacionales? El tema de la sostenibilidad, ¿verdad? Que tiene que ver con los recursos, con si se logra mantener esto a lo largo del tiempo, porque no es solo ir e intervenir una vez al año, ¿verdad? Sino que esto tiene que tener sostenibilidad a lo largo del tiempo. Y a nivel internacional también nos encontramos buenas prácticas. Muchas tienen que ver con asuntos focalizados territorialmente, ¿verdad? No encontramos una buena práctica que sea así nacional, que funcionó en todo el país, sino que mucho es focalizado en los territorios que combinan una parte, digamos, más represiva o de control, como por ejemplo programas de control de armas, lugares donde hay 0 armas, es prohibido, digamos, zonas donde hay 0 armas, y combinan eso con otras estrategias más de tipo social y cultural. Entonces, esa combinación como entre la parte coercitiva y prevención social es la que da mejores resultados. Ok, esto a nivel nacional e internacional. Es importante porque yo esta pregunta la quería hacer un poco ya más finalizando, pero ¿cómo es que esta información sirve a las autoridades, a las instituciones, al gobierno y cómo debería utilizarse
para tener esa retroalimentación justamente de ver que si el proyecto de centros cívicos por la paz funciona o da buenos resultados, o las alianzas que usted mencionaba entre el OIJ y la fuerza pública también, cómo este informe, este capítulo, ¿verdad?, se utiliza para justamente eso, ver las cosas que nos han servido, que son positivas y que pudiésemos seguir reproduciendo. ¿Cómo lo ven ustedes? Nuestro propósito es, con esta sección propositiva, dar un abanico de opciones, ¿verdad? No es como que nosotros ya tengamos la receta, sí, ¿verdad?, exacta, sino que dar un abanico de posibilidades para fomentar una discusión y un debate y una toma de decisiones basadas en evidencia, ¿verdad? Si esto ya funcionó y hay ciertos indicadores para darle seguimiento, bueno, pues apostemos, digamos, por ahí, pero para esto se necesita una discusión, incluso un acuerdo nacional, decimos en el informe, para que haya una estrategia país, no una estrategia de un gobierno, una estrategia país, que encamine todas las distintas respuestas que estamos teniendo. Entonces, este informe lo que trata es de decir, vea, recolectamos todas estas cosas que se están haciendo, estas las probamos, estas tienen buenos indicadores, estas tienen buena evaluación, tanto afuera como acá, y aquí les damos, digamos, un abanico para, por lo menos, iniciar un debate sobre cuáles serían las prioridades de la política pública en los próximos años, porque esto es un problema que no se resuelve de la noche a la mañana, ¿verdad? Esto es un problema que va a seguir en los años sucesivos, y por eso nos tenemos que poner de acuerdo. Bueno, hay otro tema que aborda este capítulo que me gustaría tocar, que es la opinión ciudadana, de cómo percibe los costarricenses este problema. Entiendo que incluso lo posicionan como los del principal que tiene el país. Sí, es la preocupación principal para más del 45% de la ciudadanía. Está muy por encima, casi el triple, por encima de otros problemas nacionales como el desempleo o el costo de la vida, ¿verdad? Seguridad ciudadana. Eso significa que hay una población con mucho temor, ¿verdad? Muy asustada de lo que está pasando. Y también hay bueno, esto es como por la parte de percepciones, ¿verdad? Se ha aumentado también la tasa de victimización, que es las personas que dicen en las encuestas que han sido víctimas o testigos de algún delito, ¿verdad? Esto también ha aumentado en los últimos años de manera importante. Esto lo que nos hace, digamos, ver también es que hay una enorme necesidad de una respuesta, y para eso otra parte de percepción que recogimos fue a través de una consulta que se hizo, sobre todo fuera del Valle Central, en unas mesas de seguridad intersectoriales que ya funcionan en algunos cantones, y fuimos a preguntarles qué necesitaban. Esa es la otra parte de las percepciones que no sé si quieren que les cuente. Claro. Que resultó bueno. En estas mesas, las comunidades, sobre todo acompañados por la fuerza pública y el gobierno local de la zona e institucionalidad, digamos, si ahí está Limas, participaba Limas, si está el INAMO, entonces son mesas muy variadas con una composición muy interesante, y ellos sobre todo lo que solicitaron en estos ejercicios de consulta es que este tema sea prioridad de una manera transversal en todas las instituciones, porque a veces ellos sentían que solo era un tema de fuerza pública, que dejaban a la policía sola, ¿verdad? Y que las otras instituciones no le estaban dando el carácter de urgencia que se necesitaba. También pedían recursos para la policía, para todas las policías en general, digamos, hablaban tanto de fuerza pública como de OIJ, hablaban de un reforzamiento de la Fiscalía, ¿verdad?, del Ministerio Público, para que efectivamente la acción que haga la fuerza pública se traduzca en una sanción judicial, ¿verdad?, para estas personas.
Y en tercer lugar, agrupaban una gran cantidad de acciones que tienen que ver con prevención, pero ahí sí la gente hacía mucho énfasis en los jóvenes, en tratar de dar apoyo y capacidades a la juventud que no tenía, por lo menos en las zonas que fuimos, muchas oportunidades laborales, ¿verdad? Entonces, que en la niñez y en los jóvenes, en una parte muy de educación, tanto educación para mejorar su empleabilidad, como educación para la paz, para una cultura de resolución alterna de conflictos. Entonces, sí había, bueno, sí hagamos prevención, pero bueno, ya que hay recursos limitados, las personas de las comunidades decían, céntrense en los jóvenes y en los niños. Eso dentro de, así como el top 3, ¿verdad? Sí. Más importante de las cosas que pidieron, pero en esas consultas, y está ahí, digamos, bastante desarrollado en el capítulo, hubieron más de 200 ideas y propuestas de estas mesas intersectoriales. Doña Evelyn Villarreal, coordinadora del capítulo sobre seguridad, del capítulo 6 del Estado de la Nación. Estamos conversando con ella y poniendo en contexto este tema. Doña Evelyn, siendo que se viene reflejando desde hace algunos años en el informe de Estado de la Nación que este tipo de delincuencia homicida y más violenta está enquistada en algunos cantones que comparten ciertas características, como usted nos decía, niveles a niveles académicos, niveles de ingresos, niveles de condiciones sociales, de calidad de vida, etcétera, etcétera. Entiendo que hay recomendaciones para instituciones, pero si tuviéramos que hablarle a un ciudadano, una persona que va en el autobús en este momento, que dice, bueno, yo vivo en uno de esos cantones, vamos a entrecomillarlo como problemáticos en ese sentido. Yo vivo en uno de estos cantones, o una señora que nos está escuchando en su radio en este momento mientras hace las labores del hogar o mientras está en su oficina trabajando, etcétera. ¿Qué recomendación le podríamos dar a la población directamente para atacar este problema? Entendiendo, doña Evelyn, como usted decía también antes, que esto no se va a resolver de la noche a la mañana. De repente yo podría decir, bueno, pensando en mis hijos, ¿cómo puedo yo planificar y salir de la norma y de los estándares que me enmarcan a vivir en un cantón así o que me ponen en más riesgo de sufrir este tipo de violencia? ¿Qué podría hacer hoy y para el futuro? Bueno, hay una forma de prevención que se llama la prevención comunitaria, que yo creo que es indispensable. Es la participación de la comunidad ya no solo como víctima del crimen, sino como actora, que realmente tome papeles en el asunto, ¿verdad? Esta organización comunitaria es, bueno, también devolverle un poco a ese territorio un tejido social, ¿verdad? De vecinos que se organizan, que limpian un parque, que ponen más iluminación en ciertos lugares, que están vigilantes de que no hayan asentamientos ilegales. O sea, es devolverle un poco la responsabilidad. Por supuesto, siempre es del Estado, ¿verdad? O sea, tiene que haber claramente una política estatal, pero ahí tenemos una parte, la comunidad tiene una parte bien importante en esta respuesta. Imagínense que sería imposible para cualquier policía, por más recursos que tenga, tener un policía en cada cuadra, ¿verdad? Eso es imposible para poder prevenir. Pero a los vecinos sí nos es posible organizarnos y estar vigilantes, tener un WhatsApp, ¿verdad? Por ejemplo, de mira, hay un carro sospechoso, o sea, estar un poco más atentos y darle a la comunidad un sentido de responsabilidad también y de cuidado, ¿verdad? De cuidado entre todos. Eso también tiene que ver con otro tema que se llama la prevención situacional, ¿verdad? Que es cuando usted mejora el alumbrado o mejora, que se le pone cámaras de seguridad, ¿verdad? O sea, hace una serie de condiciones para que por lo menos al criminal le sea un poquito más difícil
actuar porque las condiciones se le han dificultado, ¿verdad? Entonces yo me centraría en esas dos partes, recuperar la acción comunal y la prevención situacional de mejorar los lugares y tratar de hacerle un poquito más difícil la vida a los criminales. Ok. Doña Evelyn Villarreal, coordinadora del capítulo sobre seguridad, le agradecemos mucho por ampliarnos sobre lo que viene en este capítulo. También es una invitación a los que les interesa ampliar un poquito más. Ellos pueden buscarlo en la página web de ustedes. Nosotros le estamos dando una pincelada y bueno, agradecerles a doña Evelyn por detallarnos sobre los principales hallazgos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Buenos días. Gracias, Luis Diego. 10:31 de la mañana. También todos los que nos escuchan, venimos con nuestra sección de Recordemos. ¿Qué habrá pasado un 18 de noviembre de 1900, por ejemplo, 59? Bueno, ya casi les vamos a comentar. En Contexto, por Extra Radio. El deporte de las grandes estrellas. El deporte que vos practicás en la calle. El deporte que cada uno ama. Lo presentamos, lo analizamos y lo discutimos de lunes a viernes desde las 12:30 mediodía. Tiempo Extra Radio. Solo por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Gabriel Gamboa. Conocí Transcomer hace aproximadamente 1 año y medio. Las primeras luces de éxito que vi fue en el orden financiero que estaba teniendo. Las veces que ya he recomendado a otras personas, amigos, familiares incluso, pues también les ha funcionado. Así que por mi experiencia y por la experiencia que han tenido las personas a las que les he recomendado entrar a invertir. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Equipos a las más bonitas. La meta este año alcanzando. Viendo bien lo veo pasar. Ver el futuro es tan mágico como poder ver el presente. Donando Te Veo. Conversar con personas extraordinarias siempre nos deja una buena lección de vida. Entender su historia y conocer su contexto nos cambia la perspectiva. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de las noticias desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio. Para que no te perdás ni un detalle. Extra Radio. En Contexto, por Extra Radio. Fechas y hechos que definieron el mundo. Un viaje por los eventos que lo cambiaron todo en un día como hoy. Ahora, recordemos. 18 de noviembre, Luis Diego, vamos a contarles algunas de esas cosas que pasaron o que rememoramos el día de hoy. Por ejemplo, voy a empezar con cataratas. ¿Qué tanto te gustan las cataratas? Mucho. Las cataratas son una belleza natural, ¿verdad? Muy concurridas, no para ir en estos días. Exacto, eso es ¿verdad? Hasta que entre el veranito mejor, pero bonitas las cataratas. Y las hay, bueno, nuestro país tiene un montón y en el mundo hay cataratas gigantescas, ¿verdad? Bueno, yo me voy a una de Venezuela, específicamente el Salto del Ángel. Ajá. Porque un 18 de noviembre de 1933, el aviador estadounidense Jimmy Ángel realizó un histórico sobrevuelo sobre el Salto del Ángel, ubicado en el Parque Nacional Canaima, en Venezuela. Este impresionante salto de agua con una caída libre de 979 metros, y para los que no han estado ahí pueden buscar las fotos de esta impresionante cascada. Es la cascada más alta del mundo y emerge desde lo alto del Ollantaytambo, una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta. Durante este sobrevuelo inicial, Ángel quedó fascinado por la imponente belleza de la cascada y el entorno virgen del Tepuy. Sin embargo, fue en torno
Sin embargo, fue en 1935, es decir, 2 años después, cuando regresó acompañado de un fotógrafo para documentar visualmente el Salto del Ángel y darlo a conocer al mundo. Estas fotografías permitieron que esta maravilla natural trascendiera las fronteras venezolanas y despertara el interés internacional por la región del Amazonas. El Salto del Ángel no solo es un símbolo de esplendor natural de Venezuela, sino también es un punto clave en la historia de la exploración aérea y geográfica. La cascada debe su nombre a Jimmy Ángel como reconocimiento a su contribución en descubrimiento y divulgación global. Sí, qué curioso, ¿verdad? Yo siempre había escuchado de la catarata esta, el Salto del Ángel en Venezuela, que es la más alta del mundo, pero no sabía que se llamaba Salto del Ángel, gracias a este descubrimiento de este explorador Jimmy Ángel. Por cierto, esta catarata es la inspiración para lo que se llama las Cataratas del Paraíso en la película de Disney Pixar Up. Ajá, el Salto del Ángel es la inspiración de las Cataratas del Paraíso, y un poco este espíritu aventurero que tiene el explorador al que ellos admiran de niños, ¿verdad? Charles Muntz, es un poco, rememora un poco el espíritu explorador que tenía los exploradores de esta época, como Jimmy Ángel, cuando descubrió la catarata, la Catarata del Paraíso, iba a decir, cuando descubrió el Salto del Ángel, cuando descubrió la catarata que luego se llamó Salto del Ángel, en honor a él, por su apellido. Bueno, yo me imagino ese momento tan impresionante, porque ahora estamos acostumbrados a que vemos algo que nos llama la atención y sacamos el celular, ¿verdad? Y lo fotografiamos. Pero en ese momento, ver algo tan impresionante y decir, yo tengo que regresar, porque vea, fueron 2 años después, no fue al día siguiente, no fue en el mismo momento, sino 2 años después, para poder mostrar lo que él vio en ese momento. Sí. Esa impresionante cascada. Sí, correcto. Bueno, es parte de estas cosas que pasan en la historia, ¿verdad? Bueno, yo le tengo otro dato, Rita. A ver. Vea, un día como hoy, un 18 de noviembre, pero del año, ojo, ¿hace cuánto? 1903. Del año 1903. Perdón, perdón, me adelanté. Okay. Del año 1928. ¿Ok? Hizo su debut oficial Mickey Mouse en el cortometraje llamado Steamboat Willie. Este cortometraje se estrenó en Nueva York, es el primero que tiene sonido sincronizado, lo que lo convirtió en un éxito inmediato. La película, dirigida por Walt Disney y animada por UB Iwerks, marcó el inicio de la popularidad de Mickey y el establecimiento de Disney como un referente en la animación. Desde su creación en 1928 representa la innovación y la visión creativa de Walt Disney, consolidándose como un símbolo perdurable en la cultura popular. Bueno, entonces a partir de ahí es cuando ya Mickey empieza a entrar en escena, o cuando empezamos a conocer a Mickey. Sí, digamos que es como el momento donde Mickey se vuelve viral, ¿verdad? O sea, antes de la creación de Mickey en 1928, había un personaje que se llamaba Oswald, el conejo de la suerte, que era pues muy similar a Mickey Mouse, digamos, desde la parte de estética. Pero ya luego, digamos, del éxito con Mickey Mouse y con Steamboat Willie, definitivamente el estudio y Walt Disney dirigen toda su estrategia creativa hacia Mickey Mouse, porque fue un éxito inmediato. Además nos dice aquí la voz que todo lo escucha y lo sabe sobre el mundo de los cómics y todo este mundo geek, que además en esa época perdieron los derechos ellos sobre Oswald y por supuesto que se enfocaron en Mickey Mouse. Este Steamboat Willie es una representación icónica de Mickey Mouse. Es este Mickey Mouse que está a bordo de su nave, de su barco, y va cantando y silbando, que es una analogía de cómo las personas, cuando toman conciencia de su existencia, de su vida, pueden decir: yo soy el capitán de mi barco y decido ir feliz. Se utiliza muchísimo en ese contexto. Es una imagen icónica y bueno, ese es un detallillo ahí Disney. Sí, bueno, de mi vida ex Disney. Se me hace... Escucho aquí en mi mente el sonido de cuando va justamente en esta escena, que va silbando, navegando el barco este. Sí,
Es mi Mickey favorito, digamos, de todas las caras icónicas que existen. De hecho, tengo una figurita pequeña de Mickey Mouse. ¿En serio? Que es en blanco y negro. La figurita está pintada como en colores grises y negros para que parezca una caricatura en blanco y negro, y que tiene el sombrerito navegante y va en su barco navegando con toda la felicidad del mundo. Bueno, eso fue que en 1928, Rita, sí, ya está viejillo, Mickey. Y sigue siendo, en Navidad lo vemos navideño por todo lado, claro. En los adornos del árbol, por ejemplo. O también lo vemos la gente que le gusta ir a estos parques temáticos, ¿verdad? Y momentos tan importantes como, por ejemplo, compromisos en los castillos de Disney. Sí, bueno, ha sido histórico y mundial, y creo que va a mantener durante mucho tiempo más como uno de nuestros personajes favoritos. Así es. Y Luis Diego, bueno, vamos a contarles ahora un poco en temática más histórica. Nuestro vecino panameño, en un 18 de noviembre de 1903. Rita, a los que somos muy futboleros, tengan cuidado cuando nombre a Panamá en estos días, por favor. Ok. Tengan mucho cuidado. Tenemos noticias desde lo que está pasando allá, ¿verdad? Sí, de hecho. Bueno, pero el 18 de noviembre de 1903, ¿qué pasó en Panamá? Bueno, se firma el Tratado Hay-Bunau entre Panamá y Estados Unidos, que permitirá la construcción del Canal de Panamá, importantísimo como lo conocemos hoy en día. En dicho tratado, además de su objetivo principal, contenía cláusulas que en la práctica colocaron a Panamá bajo la protección de Estados Unidos para garantizar su separación y evitar acciones militares de Colombia como respuesta a la secesión. Además, permitió que se estableciera el dominio de los estadounidenses sobre una franja de 16 kilómetros de ancho sobre la que pasaría el Canal de Panamá, y que fue llamada Zona del Canal de Panamá. Este tratado tuvo vigencia hasta el 1 de octubre de 1979, fecha en que entraron en vigor los tratados Torrijos-Carter, con los que se puso fin a la presencia y administración estadounidense en el Canal de Panamá. Bueno, ha sido toda una historia, el Canal de Panamá tan importante en el comercio internacional. Sin embargo, también para todos los panameños, ha sido una historia que también llevó su parte complicada. Y fue precisamente esto, ponerle fin a esa presencia estadounidense en la administración del Canal de Panamá. Sí, correcto. Bueno, el Canal de Panamá, esto fue en 1903 que se firmó, y el Canal de Panamá tardó en completarse, tardó en construirse 10 años, de 1904 al año de 1914, en general, sí. Pero el trayecto completo tardó más de 30 años. Se gastaron $375 millones, aproximadamente 25,000 trabajadores murieron durante la construcción. 25,000 trabajadores murieron. Tiene 80 kilómetros de largo desde el Atlántico hasta el Pacífico, y un barco tarda en cruzarlo de entre 8 y 10 horas, dependiendo de cuánto tráfico existe ese día. ¿Tráfico por qué? Dirán algunos, ¿verdad? Si es el agua y si es un canal. Bueno, recordemos que es uno de los pasos de mercancías más grandes del mundo, y tiene unas regulaciones, pasa de un océano al otro, y es un sitio que pues tiene una seguridad, tiene unos protocolos, tiene unas formas, tiene un sistema de esclusas que tienen que ser llenadas y vaciadas, etcétera. Muchos ticos conocen, ahí yo no conozco. ¿Vos conoces? No, yo lo he visto desde el aire cuando va uno aterrizando en el aeropuerto Tocumen. Ok, entonces sí, no es tan sencillo como nada más llegar, cruzar y navegarlo. Y es tan importante que hay países como Nicaragua o como México con planes y proyectos de construir sus propios canales interoceánicos, porque representan para la economía del país un gran impulso, y además para los barcos y los comerciantes representa también un gran ahorro, porque de lo contrario hay que dar una vuelta que es descomunal, ¿verdad? Por cualquiera de los dos lados de los dos polos. Sí, bueno, aquí leyendo un poquito de los datos, aunque estos son de 2011, pero más o menos era un aproximado que al día lo pasaban 40 barcos, o sea, para un aproximado de 13,000 a 14,000 por año.
y sin embargo estos números, ¿verdad?, pueden ser todavía más. Y funciona 24/7 porque desde el 1963 se le instaló un alumbrado al canal de Panamá y gracias a esto puede funcionar las 24 horas, los 365 días del año. Todo un aporte en el buen sentido al tránsito de mercancías, a la conexión de comercio internacional. El canal de Panamá, sin duda, sigue siendo hoy muy importante para la región. Más de 1 millón de turistas al año lo visitan. Bueno, imagínese. también por la parte turística, sí, toda la ingeniería que conlleva la construcción o que conllevó. Bueno, vamos de Panamá a Rusia y vamos de 1903 al año 2004. Un 18 de noviembre, como hoy, en 2004, Rusia aprueba la ratificación del Protocolo de Kioto. Este tratado internacional, adoptado en 1997 en la ciudad japonesa de Kioto, estableció compromisos legalmente vinculantes para que los países industrializados redujeran sus emisiones de gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global. Rusia desempeñó un papel clave en la entrada en vigor del protocolo. Según las reglas del tratado, era necesario que al menos 55 países que representaran al menos el 55% de las emisiones globales de dióxido de carbono en 1990 ratificaran el acuerdo. Aunque muchos países ya lo habían hecho, la negativa de Estados Unidos, el mayor emisor del mundo en ese momento, había dejado un vacío crítico. Con su ratificación, Rusia permitió que el tratado alcanzara el umbral necesario para entrar en vigor el 16 de febrero de 2005. O sea que con la entrada de Rusia, al ser un país tan grande y un emisor tan grande de dióxido de carbono, se logró de alguna manera obtener una gran cuota de ese 55% que se necesitaba para poder aprobar el tratado. Sí, sin duda, en cuanto al combate o sí al avance contra el cambio climático, Luis Diego, el protocolo de Kioto ha sido importante para guiar esas acciones. Bueno, en específico, creado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Fue acordado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. De hecho, en estos días se está celebrando, no es similar, pero es algo también que reúne a muchos países, que es la COP29, que se está realizando en Azerbaiyán. Uh-huh. Y es justamente esto, es reunir en acuerdos, poner en escrito y que los países también se comprometan a esas acciones que al final de cuentas nos repercuten a todos a nivel mundial. Y que es trabajo también de todos los países poder, sabemos que algunos más que otros, Luis Diego, y en ese sentido creo que nosotros como costarricenses nos tenemos que sentir muy orgullosos por todas las acciones que ha hecho el país en cuanto a la sostenibilidad, en cuanto a la protección del medio ambiente. Incluso sabemos que aquí en América Latina se da mucho el pago por servicios ambientales. Claro. Nuestro país es uno de esos que forma parte, que recibe dinero para conservar espacios verdes y reducir, aunque esto causa mucha polémica, ¿verdad? Porque ya hay gente que dice, bueno, entonces los países pagan y los que más contaminan, ¿a qué se comprometen? Claro. Sin embargo, este tipo de acciones, como bien lo comentaba ya el protocolo de Kioto, han sido lineamientos para ver por dónde debería ir todos los países y combatir el cambio climático. Bueno, y hoy también, tal vez no una fecha en específico, pero sí es el Día Mundial, el 18 de noviembre, Día Mundial para prevenir la explotación, los abusos y la violencia sexual contra los niños y promover la sanación. Esto es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, quien ha definido el 18 de noviembre como este día. Es una efeméride muy significativa que se celebra oficialmente desde el año anterior, 2023, y que pretende sensibilizar y concientizar a la población mundial sobre la explotación y abusos sexuales en las que son sometidos menores de edad, adolescentes en todo el mundo, para concientizar. Sí, justamente. Sí, importante. Y le voy a dar otra nota importante en el mundo de la cultura mexicana y de la música y el cine mexicano. En 1917 nació Pedro Infante. Ahí lo tienen. Yo tengo tentación de un beso
que se prenda en el calor. Bueno, un reconocido cantante y actor mexicano apodado El Inmortal. Era un ícono de la época de oro del cine mexicano y un gran representante de la música ranchera. A partir de 1939 apareció en más de 60 películas. Desde 1943 grabó aproximadamente 310 canciones. Por su actuación en la película Tizoc, recibió el Oso de Plata del Festival Internacional de Cine de Berlín como mejor actor principal y ganó el premio Globo de Oro a la mejor película extranjera, otorgado por la prensa extranjera acreditada en Hollywood. Pedro Infante, quien murió trágicamente en un accidente aéreo, y como todas estas figuras de antaño, y en esas épocas era muy común que impactara a las masas de una manera fuerte y se generaran todo tipo de teorías y creencias de que no había fallecido, sino que se cansó de la fama y fingió su muerte, etcétera. Todas estas historias que crean los fanáticos, un poco tal vez como mecanismo de defensa para porque no terminan de creer que su ídolo haya fallecido. Lo mismo que pasó con Elvis Presley y con Michael Jackson y con otros en su momento. Pero bueno, Pedro Infante, todo un ícono de la era dorada del cine mexicano, que no era fácil ser un ícono en esa época. Vamos a decir, es cierto que no existía internet y que no existía la cantidad de contenidos que existen hoy, pero el cine mexicano era una meca de cine latinoamericano. Claro. Y las figuras no faltaban. Y convertirse en un ícono no era nada sencillo. Y Pedro Infante lo logró, y lo logró muy joven, y además en su corta carrera fue absolutamente prolífico, ¿verdad? Una gran cantidad de películas y de canciones. Eso le iba a decir, Luis Diego, murió a los 39 años. 39 años, sí. Ni siquiera cumplió los 40, y bueno, todo lo que tenemos hoy en día, algunas generaciones más que a otras, ha impactado. Yo, por ejemplo, no es tanto de mi generación, pero por supuesto que he escuchado y he visto a mis abuelos, por ejemplo, ver películas. Sí. Y la otra cosa que tenía Pedro Infante es que hay figuras que se vuelven icónicas, se vuelven muy grandes, muy seguidas por el público, pero algunas se les percibe un poco lejanas, y otras son adoptadas completamente y la gente les brinda todo su cariño. Pedro Infante era una de estas figuras. O sea, Pedro Infante era un actor, ¿verdad? Que se entendía que pertenecían a la alta sociedad, ¿verdad? O sea, se codeaban y se movían en círculos que tenían más que ver con la política, con las artes, etcétera, y no era fácil percibirlos como personas cercanas al pueblo. Y Pedro Infante tenía y tuvo esta dicha de que la gente siempre lo percibió como parte del pueblo. Siempre fue muy cercano al pueblo. O sea, no sé si él era muy cercano al pueblo, pero en general la percepción de Pedro Infante en el momento y hasta hoy es que era del pueblo. Sí, eso cala mucho, sin duda, Luis Diego. Y como bien, bueno, todo su legado que quedó a través del cine, lo recordamos porque nació justamente un 18 de noviembre de 1917. Y bueno. Es la historia de un amor como no habrá otro igual, que me hizo comprender todo el viento. Vernos en la superficie no basta. Pensé. Ahora profundicemos el análisis y la discusión de lo importante para encontrar respuestas. Vamos a fondo. La labor de la Cruz Roja costarricense durante estas semanas de gran afectación por la lluvia en el país ha sido fundamental, y en este sentido nuestros compañeros de Desde Buena Mañana conversaron con Dayan Marenco, presidenta de la Cruz Roja costarricense. Vamos a escuchar un poco de las declaraciones que dio, porque sin duda la atención de las emergencias a lo largo de todo el país, no solamente este fin de semana, sino desde la semana anterior, que se han presentado inundaciones, que las personas también que se han mantenido en albergues. En este sentido, la labor que han realizado los cruzrojistas, específicamente de la Cruz Roja, pero también de otras instituciones, ha sido muy importante. Vamos a escuchar.
El Instituto Meteorológico Nacional en Costa Rica es el encargado de hacer el monitoreo climatológico en Costa Rica. La CNE, como ente rector, es el encargado de generar las alertas. Se mantienen los niveles de alerta y eso ya es una primera señal objetiva sobre la mesa, ¿verdad? Y es importante que no bajemos la guardia. Muchísimas gracias. Llegó el café. Sí, ahí lo tiene. No bajemos la guardia. Los suelos están sumamente saturados, y aquí quiero hacer una pausa desde Cruz Roja, pero desde la parte académica y científica también, que le hemos venido resaltando mucho. Suelos saturados pueden representar deslizamientos, tal vez no inundaciones, aunque con la saturación del suelo, leí ayer que están 90%, 100% en diferentes zonas, con unas gotitas se nos vuelve a inundar, ¿verdad? Justamente porque ya el suelo no filtra. Correcto, pero además recordándonos que desde toda la parte de ciudades cada vez son más impermeabilizadas las ciudades, por tanto la escorrentía es mayor, las inundaciones son mayores y es complejo. Pero volviendo a los deslizamientos, pedirle a todas las personas que nos están escuchando que en sus casas, en sus trabajos, cuando van conduciendo, no le quiten un ojo a las montañas, sí, ¿verdad? Estos cerros, estas montañas, que vivimos en un país precioso, lleno de montañas, estamos en un valle, ¿verdad? Pero los organismos técnicos especializados siguen monitoreando los deslizamientos con mucha frecuencia y ahí el riesgo importante. ¿Qué historia les han contado allá? Me imagino que todos llegan cargadísimos de historias por los rescates, lo que vivieron. ¿Cómo le han pasado ellos, los socorristas que estuvieron en la zona? Tener que rescatar a personas que han perdido todo, eso no debe ser nada fácil. ¿Qué cuentan ellos? Verás qué linda pregunta. Ayer justo estábamos en la sede central y empezaban a regresar los recursos que hemos mandado a diferentes lugares. Nosotros llamamos recursos a personas, sí, carros, claro, equipos, claro, ¿verdad? No plata. No, empezaban a regresar, ¿verdad? Los muchachos y muchachas, todavía no ha llegado. Los muchachos y muchachas, entonces les voy a dar un ejemplo. Los chicos de Punta Arenas estaban desplazados en Guanacaste, en Filadelfia. Los chicos de Zona Norte los mandamos hacia, estaban en Caña los de Punta Arenas, los de Zona Norte los mandamos hacia Filadelfia. Los muchachos de Cartago los mandamos a Punta Arenas. Si ustedes dirán, pero qué raro, ¿por qué los de Punta Arenas no están en Punta Arenas? Bueno, porque las emergencias van escalando y se van tomando decisiones operativas. Entonces ayer me escribían los chicos de Cartago y me decían, jefa, gracias por la oportunidad de ayudar. Qué lindo que ha sido esto. O sea, ojo el sentimiento detrás de las palabras, ¿verdad? Eso iba a decir. A ver, las emergencias nunca son lindas, pero el sentimiento que nosotros cargamos adentro es un privilegio de vida. Entonces, este muchacho justo trabaja para el ICE. El ICE nos ayuda a prestarnos a los voluntarios. Nuestra mayoría de personal, a ver, somos 6,000 en Costa Rica, 6,000 cruzrojistas y 5,000 somos voluntarios. Entonces nos toca negociar con los jefes, ¿verdad? Para que les den chance. Claro. El ICE se puso la camiseta desde el minuto 1. Yo hablé con don Marco Acuña, le dije, don Marco, ayúdeme a seguir ayudando. Ya no me da la gente. Hoy lunes, esto fue el lunes pasado, hoy lunes todos vuelven al trabajo, pero no para de llover. Entonces nos prestaron a la gente en todo el país, empresas privadas, municipalidades, instituciones públicas. Que eran voluntarios. Sí, son voluntarios. Bueno, que son voluntarios. Ajá, voluntarios nuestros que, repito, trabajan en la oficina, en el súper, en la farmacia, en la tienda, en el local que vende cerámica, hay gente que se gana la vida. Claro. Tienen una función, claro, pero son voluntarios. Y es que cuando hablamos esto de voluntarios, a ver, no nos pagan. A ver, yo soy voluntaria, yo no tengo salario, ¿verdad? Yo trabajo en otro tema, yo soy abogada. Entonces, mi tema es un poco más complejo porque le dedico 28 horas al día a la Cruz Roja, pero en el caso de los muchachos y muchachas de las regiones, pues o cumplen la jornada de trabajo o los despiden. Claro. Por más que estén en la portada del periódico, ¿verdad? Entonces... llevando un chiquito en brazos. No importa dónde esté. El patrono eso de repente no le importa mucho. Entonces, a ver, si tengo que decir la verdad, hubo patrones que dijeron, qué pena, pero no puedo. Tengo que seguir con el negocio. Sí, claro. Y ahí es donde nosotros lamentamos no tener la ley de Cruz Roja aprobada todavía, porque con la ley que estamos impulsando esto estaría resuelto, ¿verdad? El patrono estaría obligado a ceder a los voluntarios. Sí, no, depende. En el sector privado no, por un tema constitucional. Okay. En el sector público sí, bajo ciertas condiciones. Claro. Entonces nos habría hecho más fácil la vida, ¿verdad? Claro. Pero aún así, el equipo de la Dirección de Voluntariado
podemos a trabajar, dirían los viejitos, a identificar en todo el país quiénes eran estas personas claves. Y ojo, no todos son rescatistas, porque también tenemos personas claves en toma de decisiones. El presidente regional de Guanacaste es la máxima autoridad de la región, es voluntario y trabaja para el ICE también. Y pudo trabajar, pudo liderar la operación, pudo liderar la región. En Contexto, por Extra Radio. Dayan Marenco, presidenta de la Cruz Roja Costarricense, nos hablaba sobre la labor y lo que han hecho esta semana, no solamente en distintos cantones, sino a lo largo de todo el país. Luis Diego, que la verdad de admirar toda esta dedicación y toda esta pasión que han puesto en atender y ayudar a las personas afectadas por la tormenta Sara. Sí, es encomiable. Además de la consistencia, vamos a ver, o sea, no recuerdo yo en 40 y no sé cuántos años de vida que tengo, haber escuchado que la Cruz Roja se quedó corta, ¿verdad? La Cruz Roja nos tiene acostumbrados a que nunca se queda corta. Sí. Y que es una institución que no solo depende de asalariados, sino también de una gran cantidad de voluntarios. Sí, muy bien lo mencionaba, el trabajo que han realizado los voluntarios. Sí. Y su nivel de capacitación y su nivel de compromiso desde siempre y a través de los años, y por eso hablaba de esta coherencia que han tenido desde siempre, sí. Es encomiable. Sí, Luis Diego, con esto nos vamos a una breve pausa comercial, pero ya venimos a ampliarles sobre todo lo que estamos inaugurando a partir de hoy en Grupo Extra. Aquí ¿cómo es que dicen los memes? Aquí nos ven muy tranquilitos, ¿verdad? Aquí nos ven muy tranquilos, pero están pasando una cantidad de cosas alrededor y vamos a conversar ya con las máximas autoridades de Grupo Extra sobre esto. En Contexto, por Extra Radio. Sus opiniones nos importan tanto como las nuestras y las de los expertos. Le invitamos a un foro interactivo en tiempo real, donde todos formamos criterio. Conversemos, analicemos y discutamos de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. En Contexto, solo por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como José Luis Beita. Mi nombre es José Luis Beita, soy inversionista de Transcomer. Me apasionan mucho las inversiones. Transcomer me ha ayudado a incrementar mis inversiones financieras, lograr mis metas. Recomiendo Transcomer porque creo que es importante hoy en día la educación financiera, que pueden ayudar a las personas a mejorar su vida financieramente. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Veo, ¿qué es lo que veo? Te veo donando, es lo que veo. Te veo. Doctores con nuevos equipos, a la más bonitas. La meta este año alcanzando, viendo bien lo veo pasar. Te veo. Ver el futuro es tan mágico como poder ver el presente. Donando, te veo. Con la fuerza de nuestros mares y la alegría de nuestra gente. Desde San José, Costa Rica y para el mundo entero. Transmite en 92.3 FM. Extra Radio. Una emisora del Grupo Extra. En Contexto, por Extra Radio. Quedarnos en la superficie no basta. Ahora profundicemos el análisis y la discusión de lo importante para encontrar respuestas. Vamos a fondo. Diario Extra evoluciona hacia un formato renovado, integrando una visión multiplataforma que abarca prensa, radio, televisión y un enfoque digital robusto. Este cambio no solo representa un hito en la tradición informativa del país, sino que reafirma el compromiso del medio de mantenerse cerca del pueblo con una propuesta más práctica, profunda y alineada con las nuevas tendencias del mercado. Nos acompañan en cabina don José Eduardo García, el CEO de Grupo Extra, y don Marcelo Herrera, director de Mercadeo de Grupo Extra. Bienvenidos, un placer tenerlos aquí con nosotros.
Muchas gracias. Un gusto estar acá en Extra Radio 92.3 y muchas gracias por invitarnos. Más bien, Rita, Luis Diego. Cuéntenos, ¿qué puede ver la gente a partir de hoy? Esto es una nueva etapa, podríamos decirlo, para Grupo Extra, un antes y un después. Sí, bueno, en realidad sí, yo les he comentado ya en varios programas que este es un proceso que comenzó hace más de un año, en el que hemos estado trabajando mucho en ese pensamiento estratégico de hacia dónde queremos llevar Grupo Extra y los diferentes productos de la multiplataforma. Entonces, a nivel de producto hemos hecho muchos estudios, que ahorita Marcelo puede ampliar un poquito sobre eso, en los que hemos detectado qué es lo mejor de la marca en estos 46 años que ya tiene Grupo Extra y cómo podríamos mejorar todos los productos también para llevar al otro nivel al Grupo Extra. Entonces sí, ha sido un trabajo de muchos meses, de un poco más de un año, como les decía, en el que hemos trabajado muchísimo esa parte y ni hablar en la parte de investigación, ¿verdad? Sí, definitivamente. Bueno, buenos días. Buenos días, Marcelo. Gracias por invitarme. Sí, como decía José Eduardo, nosotros creo que hicimos lo responsable, ¿verdad? Con una marca de 46 años, que era entender a profundidad qué representaba la marca Extra para las personas, y hicimos varios estudios, de hecho muy profundos, para entender todo, para entender lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, y qué cosas debíamos mantener, qué cosas debíamos hacer diferentes. Creo que las que teníamos que hacer diferentes las teníamos un poquito más claras, pero una de las sorpresas muy, muy gratas fue el hecho de que todas las personas reconocen en el diario Extra una cercanía. Siempre nos hablaban de que es el periódico del pueblo, es el diario de la gente. Y entonces eso es muy bonito, pero también es un compromiso muy fuerte, porque a pesar de que entonces nos propusimos rediseñar los productos con un salto cuántico en calidad, nos propusimos también mantener esa esencia de estar siempre cercanos a la gente, de ponernos siempre del lado del ciudadano y abordar los temas desde la perspectiva de ellos. Y eso es muy bonito, es un compromiso grande, pero es algo muy bonito, y todos los productos han sido diseñados teniendo esa esencia en mente. Bueno, en radio hemos visto lo que ha venido durante estos últimos 3 meses, que hace unos días también celebrábamos. Sin embargo, hoy viene un cambio en Canal 42, también en el periódico. Contarle a la gente cuál es ese cambio. Sí, bueno, a ver, a nivel de productos, un cambio total, diría yo, ¿verdad? Bueno, el 1 de agosto dimos el primer paso con Extra Radio 92.3. Yo creo que la gente desde ese momento ya pudo percibir qué se venía para Grupo Extra a través de Extra Radio 92.3. Hoy estamos lanzando una segunda radio en FM, en 97.9 y música extraordinaria. Así que los invitamos también a sintonizarla. Es un formato muy interesante también de música anglo, con mucha información, tecnología. Es una combinación muy bien hecha, una programación muy selecta que también los invitamos a escuchar. Entonces eso nos hace tener ya una radio de contenido, pero también estar en el campo de las radios musicales también, ¿verdad? Y bueno, en Extra TV, sí, bueno, el periódico, como decía Marcelo, que es la base de todo esto, ¿verdad? Hace 46 años está este periódico de forma muy exitosa, siendo todavía el de más venta en Costa Rica, y aquí nace todo el cambio que lo lleva, digamos, a tener una cola bien larga todavía, ¿verdad? O sea, va a tener muchos años más ahí de vigencia, ¿verdad? Y a través de eso, pues sí, Extra TV es un canal totalmente diferente. Si alguna vez alguien había visto Extra TV, lo que se va a encontrar hoy es cosas totalmente diferentes, totalmente nuevas. La programación, el 90% de la programación, que eso no es fácil decirlo hoy, de Extra TV es local, es programación local. ¿Y por qué hacemos eso? Porque somos fieles creyentes de que la gente, si la gente quiere enganchar con un canal de televisión, tenemos que hacer programación local, noticias locales, entretenimiento local, y sobre todo tener información a través de los diferentes programas, ya sean de entretenimiento, noticias, deportes, etcétera, que agregue valor. Entonces eso es hoy el nuevo Extra TV, y además
En tecnología ni hablar, todo lo que se invirtió es el canal más tecnológico ahorita en Costa Rica. Unos sets espectaculares que van a poder ver todas las personas que sintonicen Canal 42 y en las diferentes plataformas de cable que estamos en todas las cableras del país. Y lo más importante, no solo en Extra TV, sino en toda la empresa, la gente. Yo creo que yo soy fiel creyente de que la gente es la que hace la gran diferencia. Uno puede plantear una estrategia, ¿verdad? Y puede plantear los objetivos a futuro y etcétera, de la junta directiva, pero la gente es la que hace la diferencia y tenemos la dicha de tener un equipo humano extraordinario, gente extraordinaria, como digo yo, que hace la diferencia y que tiene una mística tremenda. Entonces yo creo que por ahí tenemos una gran ventaja, ¿verdad? Excelente. Tenemos a don José Eduardo García, director general, CEO de Grupo Extra, y a don Marcelo Herrera, que es el director de mercadeo de Grupo Extra también. Vamos a ver, ya vamos a hablar un poco para poner un poco en contexto y aterrizar cuál es la importancia de un grupo multiplataforma como Grupo Extra en un contexto social. Pero quisiera ir primero con el tema de los anunciantes, por ejemplo. A raíz de todos estos estudios que se hicieron y entendiendo que los productos se están relanzando desde un lugar muy responsable, pensando en el consumo, en los nuevos hábitos de consumo, etcétera, ¿qué pueden encontrar los clientes y los socios de Grupo Extra novedoso en esta multiplataforma, Marcelo? Uy, claro, un montón de cosas, porque lo dijiste muy bien, el patrón de consumo de medios ha cambiado y cambia casi que todos los días. Entonces esto representa un reto muy grande porque nosotros queremos llegarle con productos, con información, con entretenimiento que sea relevante para ellos, pero en el momento en que les es relevante. Entonces eso también nos llevaba a que teníamos que tener una plataforma digital muy robusta, ¿verdad? Porque sabemos que hoy principalmente la gente se mueve y se informa y se entretiene a través de dispositivos digitales. Entonces, así como tenemos la radio, que la gente la puede, digamos, accesar desde cualquier dispositivo móvil, así teníamos que tener todo lo demás también. Entonces, yo te diría que una de las cosas es la experiencia, digamos, del usuario que llamamos, es completamente renovada. Entonces, esa tecnología de punta lo que va a hacer es que cuando las personas vean los programas, por ejemplo, de televisión, y vean los sets virtuales que hicimos con tecnología de punta, es otra experiencia completamente diferente. Y a nivel también de plataformas, tenemos una plataforma interactiva que nosotros le llamamos Extra Play, donde las personas van a tener la oportunidad de participar en tiempo real de las conversaciones y de lo que esté pasando. No importa si es en la radio, no importa si es en un programa de televisión, no importa si es en el diario digital o en redes sociales, va a poder participar de encuestas, de concursos, va a poder dar su opinión, va a poder crear contenido y todo en tiempo real. Y esta es una plataforma muy, muy moderna y somos el único medio del país en este momento que cuenta con eso. Ahora vos me hablabas de los anunciantes, ¿verdad? Y es que pues yo he sido anunciante también y yo sé el reto que significa cómo le llegamos a un público que es un poquito cada vez más esquivo, ¿verdad? Claro. Ahora la gente no deja de entretenerse, no deja de informarse, solo que hoy lo hace un poquito diferente. Perdón, Marcelo, y que tiene la atención dividida entre tantos diferentes emisores de contenido y de ruido, ¿verdad? Claro. Entonces también un poquito todo ha sido diseñado en función de eso, en cómo podemos nosotros llegarle a la gente, y esto le ofrece a nuestros anunciantes una plataforma espectacular, porque hoy nosotros somos, digamos, el primer medio que realmente les puede ofrecer un 360, donde pueden alcanzar a las personas con contenido diseñado para el medio y para el momento en toda nuestra multiplataforma. Excelente. Sí, digamos que podemos pensar que un mismo anunciante podría hacerse muy bien a la idea de que quien pueda conocer su producto, o vamos a ver, quien consuma
información, música, noticias, en redes sociales, en sitios web, la va a encontrar, pero al mismo tiempo quien la consuma por medio de la radio, analógica porque lo que tiene es un radiecito en el lugar donde vive, también la va a encontrar, o quien prefiere informarse a través del diario impreso, también la va a encontrar. Así es, sin duda. Y eso, ahí hay algo muy importante. ¿Por qué Grupo Extra es una multiplataforma? ¿Por qué la planteamos así desde un principio? ¿Qué quieren los clientes? Quieren alcance. Eso es lo que quiere un cliente. Vos lo decías muy bien, vos estuviste al lado de los clientes muchos años, y eso es lo que quieren, alcance. Entonces, una multiplataforma, al final, en la suma de audiencias, lo que te da es un alcance muy poderoso. Un alcance que sumas a través del rating de televisión, del rating de radio, del alcance que tiene en toda la parte digital, que tenemos un equipo digital tremendo y unos alcances en digital extraordinarios, ¿verdad? Alcance grande y eficiente. Porque le podemos ofrecer un paquete hecho a la medida. Exacto. Sí, tenés toda la razón, es cierto, es eficiencia, ¿verdad? Es eficiencia lo que la gente quiere. Cualquier cliente lo que quiere es un retorno. Claro. O sea, usted pauta, yo pauto con usted, pues yo quiero ver eso en dinero, ¿verdad? Que me suene la caja registradora. Así que eso es, que dice Marcelo, es muy importante. Claro. La gente que consume la lectura del periódico también es una gente todavía muy importante. Y la parte de publicidad exterior, que también empezamos a finales del año pasado con la empresa Punto Extra, que es de publicidad exterior, que pasan los años y la publicidad exterior sigue siendo muy eficiente. Entonces, al final es eso, estamos a través de una multiplataforma dando un alcance y adaptándonos a lo que los anunciantes quieren, porque realmente también esa es otra cosa que ha cambiado. Claro. Nosotros no podemos llegar simplemente con un media kit ahí y decir eso es, no. Hay que adaptarse a lo que los clientes quieren, sentarnos con ellos, entender cuáles son sus necesidades, y para eso tenemos un equipo comercial pues muy robusto y un equipo de marketing que nos ayuda mucho a poder amarrar todo este tipo de cosas. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero quiero entrar con el tema de los oyentes para aterrizarlo y como decimos aquí, ¿verdad? Ponerlo más en contexto. Ustedes vienen de un set que yo tengo acá a mis espaldas para quienes nos ven por la televisión en este momento, pero bueno, estamos en una redacción que hemos llamado una redacción integrada. Vienen de una de las revistas nuevas de televisión, de hablar un poco sobre este proyecto, caminan unos pasos y están acá en radio. Todo este concepto de multiplataforma, de la integración editorial que se ha venido dando, ¿en qué redunda como beneficio para la gente que nos escucha, para la gente que compra el periódico, para la gente que nos ve en televisión o que se mete a nuestros nuevos sitios digitales? Bueno, yo creo que lo que es importante es que el abordaje que van a recibir de las cosas está pensado justamente en la audiencia, ¿verdad? Siempre hemos hablado un poquito, yo digo que yo me enamoré de la radio con Extra Radio, porque fue mi primera experiencia, pero yo entendí que qué lindo, porque va más allá de informar, es el análisis, es la profundidad, es darle voz a la gente. Entonces es algo que, digamos, el diario, por ejemplo, te informa y te da un análisis, pero el día después. Exacto, pero entonces cada uno cumple un rol, y digital te informa el minuto a minuto y lo que está pasando, pero cada uno de los medios se complementa en ese sentido, donde la experiencia va conforme a lo que el usuario, el consumidor, el oyente, el televisor, el televidente o el lector está esperando en ese momento, ¿verdad? Entonces se puede abordar todo desde una misma perspectiva, pero con enfoques customizados, diríamos, a la experiencia de cada uno de los medios. Y como empresa, ¿cuál es la ventaja de estar integrados? Que la comunicación es muy fluida. Es muy fluida. Ahora es muy sencillo comunicarnos entre todos, ¿verdad? Entonces, no sé, si un cliente tiene alguna necesidad específica, el departamento comercial está a la par del departamento de producción, se ponen de acuerdo rápido, empiezan a trabajar, marketing, necesitamos esto, rápidamente nos ponemos en contacto. De aquí todos estamos totalmente integrados, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también nos hace internamente ser muy eficientes en todo lo que hacemos. Perfecto. Don José Eduardo García, director general, CEO de Grupo Extra, y don Marcelo Herrera, director de mercadeo de Grupo Extra, les agradecemos mucho por ampliarnos sobre este proyecto
Y a ustedes invitarlos a que sintonicen no solo 92.3, la nueva emisora también. Luis Diego, ¿cuál es? eMusic en 97.9 FM. También Canal 42 y nuestras plataformas digitales, por supuesto, el Diario Extra. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por invitarnos. Gracias. Las noticias son de todos. Extra Radio. Nos acercamos al corazón de las noticias mundiales para escuchar el Latido Global por Extra Radio. Vamos a hacer un repaso por las noticias internacionales. ¿Qué está sucediendo en el mundo este fin de semana? Este lunes 18 de noviembre les contamos que más de 120,000 afectados por la depresión tropical. Sara provocó un muerto y más de 120,000 afectados, principalmente en Honduras, Belice y Guatemala, en su paso por el norte de Centroamérica, mientras era todavía clasificada como tormenta, y llegó al sur de México como depresión. El último informe del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos señaló que Sara ya entró a tierras aztecas por el estado de Quintana Roo. A pesar de estar perdiendo fuerza, el riesgo de inundaciones catastróficas continuará, causando inundaciones y devastaciones de tierras significativas y amenaza la vida que a medida que Sara se mueva o tierra adentro. Es parte de lo que hemos tenido y el comportamiento de este fenómeno durante el fin de semana. Sara pierde fuerza, las alertas que habían también para todos los países centroamericanos, incluidos nosotros. Ayer vimos una mejora del clima. Hoy ya vemos que las condiciones, al menos aquí en nuestro país, están mejorando. Pero bueno, es parte del reporte que tenemos a partir de la tormenta tropical de Sara. Por parte, en Nicaragua se informó la desaparición de una persona arrastrada por la crecida de un río, más de 2,000 personas evacuadas y 18 cauces desbordados. El principal aeropuerto beliceño, por ejemplo, permaneció cerrado hasta este lunes y pese a que la tormenta ya pasó por el país, todavía se registran intensas lluvias en el norte de Guatemala. La tormenta llegó debilitada, pero las lluvias en los departamentos de Petén, Izabal y Alta Verapaz en el norte del país provocaron inundaciones y aumento del caudal de algunos ríos, afectando a más de 11,000 personas. Nos acompaña Luis Frer también en cabina para ampliarles sobre las noticias internacionales. Buenos días también, Luis. Buenos días, Rita, y buenos días a todos los que nos acompañan. Actualizando un poco lo que ha pasado con Sara. Sí, lo de Sara. Hoy tuvimos información en directo desde Honduras en lo que fue nuestro estreno de noticiero Panorama Global a las 8:30 para que nos acompañen también. De hecho, vamos a aprovechar que usted está aquí para que haga la invitación, Luis, de este nuevo noticiero que ustedes pueden sintonizar y que está enfocado también en la parte internacional. ¿Podríamos? Sí, claro que sí. Tiene ese digámosle, toque que vamos a estar repasando bastante, tratando de profundizar en los temas internacionales que a veces los dejamos un poquitito de lado, pero siempre es importante ver el caso, por ejemplo, de esta tormenta Sara de la que usted nos está comentando, y pues también porque muchos tal vez tienen familia en otros países o piensan viajar, y también entonces hay que estar muy al tanto de lo que está pasando a nivel internacional, y además que también vamos a contar con información nacional, no es que solo es internacional, vamos a tener siempre algunas intervenciones en vivo de nuestros compañeros que andan ya reporteando en la calle, como se dice aquí en la profesión. Pero bueno, hoy una de las noticias también muy importantes es que inició la cumbre del G20 con denuncias de la comunidad indígena brasileña principalmente. El G20 que dio inicio en Río de Janeiro inicia con la alarmante denuncia de Intelis, la Unión de Profesionales de Inteligencia del Estado de Avín, la agencia de inteligencia brasileña,
en un comunicado publicado tras el atentado del pasado miércoles frente al edificio del Tribunal Supremo en Brasilia, en el que murió el atacante. La dirección de Intelis denuncia, entre otras cosas, una baja participación efectiva de la ABIN en el G20 por limitaciones presupuestarias. Esto se debe, dicen los profesionales de inteligencia, a que está en marcha un desmantelamiento de su agencia que vive actualmente un escenario alarmante que complica cada vez la misión de garantizar la seguridad y la soberanía de Brasil. Fue fundado en 1999 el grupo de los 20, que son las economías más fuertes del planeta, y es el principal foro de cooperación económica internacional. Le decía al inicio, me parece que decía de los indígenas, porque también había unas protestas por parte de este grupo, al ser las economías más fuertes del planeta, pues que también se les está pidiendo acción para responder y para proteger el Amazonas, ¿verdad? Que siempre nos han dicho desde que está uno en la escuela y en el colegio, que es el pulmón del planeta Tierra. Entonces también por eso fue que me fui ahí al inicio, pero también hay una iniciativa del presidente Lula da Silva, principalmente para luchar contra el hambre y la pobreza. La idea es financiar esto, que siempre termina siendo lo difícil, el financiamiento de todos estos programas que nacen tal vez con buenas intenciones, pero lo que pretende la iniciativa del presidente Lula es erradicar el hambre para el año 2030. Estamos hablando inicialmente de unas 500 millones de personas que estarían valorándose en estas acciones, y que, como les decía, lo difícil siempre es cuando hay que poner la plata, ¿verdad? Cuando tocan el bolsillo, sí. Y de los países más grandes también. Sí, bueno, justamente Luis, así aquí haciendo un repaso sobre lo que estará pasando por allá en Río de Janeiro. Bueno, durante hoy y mañana que se efectuarán estas reuniones, al menos 37 países que se han adherido a esta iniciativa. Y bueno, entre los principales objetivos, principales que se hablan de esta alianza, bueno, son llegar a 500 millones de personas con programas de transferencia de ingresos, ampliar meriendas escolares a 150 millones de niños, modernización de instituciones como Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para la transición energética hacia una economía más sostenible. Este año, entonces, Brasil es quien ejerce la presidencia desde diciembre del año anterior hasta el 30 de este mes del 2024. Mañana es el último día de esta cumbre y tengo entendido que hay una ceremonia de transmisión en la presidencia, a quien va a ostentar ahora la presidencia, en manos del gigante sudamericano a Sudáfrica, dicen. Entonces, bueno, muy atentos de todo lo que pase. Luis, la semana pasada hablamos de la COP29, que todavía, ¿verdad?, continúa. Y que está en el mismo problema de plata. O sea, la COP29 de este año, pues el objetivo o la idea era buscar de dónde sacan el financiamiento para todo lo que han prometido o lo que han hablado en ediciones anteriores, o cuáles son las intenciones que, recuerdo, nos mencionabas, y ya lo venimos escuchando desde hace muchos años: mantener el calentamiento global por abajo del 1.5 grados centígrados en su crecimiento. Y eso es lo que parece, pues algunas ONGs principalmente denuncian que no se está alcanzando, que no se están haciendo los esfuerzos necesarios para dar con este objetivo. Bueno, y siempre en el marco de la G20 en Río y en Guyana, el primer ministro de la India, Narendra Modi, inició este sábado a su visita a Nigeria, Brasil, con motivo de la cumbre del G20 en Río de Janeiro, hoy lunes 18 y mañana 19 de noviembre, y a Guyana. El primer ministro indio anunció su salida de este país asiático, que fue sede de la última cumbre del G20 el año pasado y que forma parte actualmente de la troika del grupo, compuesta además por Brasil, el anfitrión de la próxima reunión del grupo, y Sudáfrica, quien será el anfitrión del futuro. El primer ministro resaltó que durante la presidencia india del grupo se integraron las prioridades del llamado Sur Global en la agenda G20. El primer ministro indio ya visitó Brasil en el 2014 y de nuevo en 2019 para asistir a 2 cumbres de los BRICS, organizada por Brasilia, de las que Nueva Delhi es miembro
fundador. Para finalizar, la participación de Modi en la cumbre G20 formará parte de la agenda internacional que prevé llevar a cabo el mandatario indio en los próximos 5 días, en los que también visitará Nigeria y Guyana. Sí, más bien viene de Nigeria. Narendra Modi viene de Nigeria. Estuvo ahí realizando una visita estratégica, principalmente en temas de seguridad marítima, conversando un poco con el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, y era la primera vez en que un primer ministro indio visitaba o regresaba a Nigeria. Le permita, y usted me permite, Rita, y le cuento otro tema que también está haciendo tendencia, y son las duras críticas de la oposición chilena al presidente Boric tras filtrarse su declaración sobre el caso Monsalve. El diario The Clinic reveló el domingo la declaración completa que el presidente Gabriel Boric dio a los fiscales a cargo de la investigación por violación y abuso sexual a una subalterna contra el ex subsecretario de Interior Manuel Monsalve, en la que reconoció haberse enterado de la acusación 2 días antes de que su ex zar de la seguridad renunciara desde el Palacio de la Moneda. Tras ello, la derecha en pleno arremetió contra el mandatario. Bueno, parte de lo que está pasando también en este país suramericano con la oposición. Esta última semana recién pasada, ha habido mucho movimiento en Sudamérica porque se realizaron diferentes cumbres y ahí se encontraron diferentes jefes de estados de todo el mundo. Por ejemplo, tuvo la oportunidad de reunirse Joe Biden con Xi Jinping, la última reunión que tuvieron antes de la llegada, o de lo que va a ser la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca nuevamente, que también para China resulta una preocupación lo que vaya a poder hacer Donald Trump con las promesas, sobre todo de las aranceles que había aplicado, y que claramente sería una política económica que afectaría mucho a los Estados Unidos, contrario tal vez a lo que pretende el mandatario Trump hacer con China. Así es, nos mantendremos también muy al tanto de lo que suceda con esto. Y Luis, y los que nos escuchan, también una última noticia ahora desde el país británico, porque la prensa británica ha hecho públicos unos hechos sucedidos a la corona británica que han dejado a muchos sorprendidos. Se trata del asalto que han sufrido el príncipe Guillermo, su también esposa Kate Middleton y sus 3 hijos mientras dormían. Pese a que todo ha quedado en un susto, ahora se han extremado las medidas de seguridad para la familia real. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Unos individuos ingresaron enmascarados, saltaron la valla del Palacio de Windsor y lograron infiltrarse en la propiedad de la Casa Real. Los 2 intrusos, según dicen las fuentes de estos periódicos británicos, bloquearon y forzaron la puerta de seguridad utilizando un camión, lo que les permitió acceder a la finca. Esa misma puerta es una de las que los príncipes de Gales suelen utilizar de forma habitual para entrar y salir de la finca. A escasos metros del lugar donde se produjo el asalto dormía el príncipe y toda su familia, la pareja y los 3 hijos que viven habitualmente en Adelaida Cottage, una casa situada dentro del complejo de Windsor. Todavía más, si ya habían, o si ellos normalmente hay una seguridad bastante extrema, estos hechos sin duda van a hacer que las medidas de seguridad aún más fuertes en el palacio o el castillo de Windsor. Es parte del repaso, Luis. No sé si nos queda algo más por ahí pendiente de lo que esté pasando a nivel internacional. No, principal, internacional siempre pasan muchísimas cosas, pero principalmente, ya antes de irnos al corte comercial, la invitación nuevamente para que nos acompañen de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana con nuestro panorama global a través de Extra TV, este noticiero internacional, con un poquitito de información nacional también de la última hora de lo que está sucediendo en el país, para que también se informen de todo lo que sucede alrededor de nuestro planeta. Luis, porque también vamos a hacer un repaso de lo que está pasando a nivel nacional,
Gracias por acompañarnos a hacer este repaso de lo que acontece en el mundo, y como usted bien lo decía, para que lo sintonicen a través de Extra TV Canal 42 en las mañanas a las 10 de la mañana. Ya nosotros regresamos con más información del país. Lo que pasa afuera también nos importa. Latido Global por Extra Radio. En Contexto por Extra Radio.